En el otoño de 1943, en una pequeña aldea del norte de España, una joven enfermera llamada María Llorente vivía una vida tranquila sin imaginar que pronto se convertiría en la última esperanza de un batallón aliado atrapado entre montañas. Su familia había sobrevivido a la agitación de la década anterior y ella dedicaba sus días a cuidar ancianos, asistir partos y atender heridas de campesinos. Nada la había preparado para la guerra que se aproximaba silenciosa, arrastrada por caminos de mulas y rumores entre los valles, pero cuando la urgencia llamó a su puerta, respondió sin dudarlo. La región montañosa donde vivía María era un paso estratégico para unidades aliadas que intentaban reorganizarse después de un ataque inesperado. Un batallón entero, exhausto y malherido, había quedado aislado tras una emboscada en territorio hostil. Sin medicinas, sin refugio y con el invierno acercándose, los oficiales aliados temían que no sobrevivieran ni una semana. Los soldados estaban dispersos entre barrancos y bosques, algunos inconscientes, otros incapaces de caminar. Lo único que tenían era esperanza. Y la esperanza en aquel momento tenía el rostro de una enfermera española. Cuando María recibió la noticia de que decenas de soldados extranjeros estaban agonizando no muy lejos de su aldea, sintió el corazón apretarse. No era una combatiente. No tenía instrumentos adecuados y carecía de medicamentos modernos. Su pequeña bolsa apenas contenía vendas, agujas antiguas y telas de lino. Pero sabía que no podía ignorar el llamado. Preparó lo que tenía: botellas de vino, toallas limpias, agua caliente y una oración silenciosa. Después se cubrió con su capa de lana y emprendió el camino hacia las montañas, guiada solo por su determinación. El primer grupo de soldados que encontró estaba escondido en una cueva húmeda, temblando por el frío y los nervios. Muchos tenían heridas infectadas, fiebre alta y la mirada perdida. Cuando vieron a María entrar, algunos pensaron que era una aparición. Ella se arrodilló sin decir una palabra, tocó sus frentes, evaluó sus respiraciones y comenzó a trabajar. Les ofreció sorbos de vino para aliviar el dolor y desinfectó heridas con toallas empapadas en agua caliente. No era medicina moderna, pero era lo único disponible. Y en ese momento fue suficiente para evitar que varios murieran. A medida que avanzaba entre los árboles, María localizó a más soldados tirados sobre la nieve o recostados contra troncos. Cada uno presentaba un desafío distinto: fracturas, infecciones, hemorragias. Sin embargo, ella mantenía la calma de quien ha visto sufrimiento desde pequeña. Los soldados, sorprendidos por su serenidad, comenzaron a confiar en sus manos. Algunos la llamaban ángel, otros hermana, aunque ella insistía en que solo cumplía con su deber. Su presencia devolvía aliento incluso a los más debilitados, que encontraban fuerza en su voz suave. Los oficiales aliados no podían creer que una sola mujer estuviera logrando lo que ellos, con toda su experiencia militar, no podían. La montaña había convertido su batallón en un caos disperso, pero María avanzaba con naturalidad, encontrando rutas ocultas y utilizando senderos que solo los locales conocían. Su intuición la llevaba en la dirección correcta, como si la montaña misma la guiara. A veces caminaba horas bajo la lluvia para llegar a otro grupo de heridos, y al llegar repetía el ritual: vino, toallas, calor y palabras de consuelo. Y cada vez que se levantaba dejaba atrás hombres que recuperaban la esperanza. Pronto los soldados comenzaron a notar un patrón. Donde María aparecía, las posibilidades de sobrevivir aumentaban. Sus métodos eran simples, casi rudimentarios, pero en aquel entorno extremo funcionaban como un milagro. El vino evitaba infecciones, las toallas controlaban hemorragias y la oración, aunque intangible, elevaba el ánimo de quienes ya habían perdido toda fe. Así, lo que comenzó como un acto de compasión se transformó en una operación de rescate improvisada. Y en el centro de esa operación estaba una enfermera española que jamás imaginó convertirse en la salvadora de un batallón entero. Mientras avanzaba por las laderas heladas, María comprendió que el desafío era mucho mayor de lo que imaginaba. Los grupos de soldados estaban dispersos en un radio de varios kilómetros, muchos escondidos en grietas o barrancos para evitar ser vistos. Algunos no hablaban español, otros estaban demasiado débiles para articular palabra. Aún así, ella los atendía uno por uno, señalando con gestos simples lo que necesitaba que hicieran. Con paciencia infinita, transformaba la desesperación en calma, utilizando apenas sus manos, su voz y aquel modesto botiquín improvisado que nunca parecía agotarse. Los oficiales aliados, al darse cuenta del impacto que María estaba teniendo, enviaron mensajeros para pedirle que coordinara sus esfuerzos, pero ella no buscaba liderazgo ni reconocimiento. Su objetivo era claro: mantener vivos a tantos como pudiera hasta que llegara ayuda real. Sabía que cada minuto contaba y que el frío podía matar tan rápido como una herida abierta. Por eso caminaba sin descanso.
sin importar la hora del día ni la distancia. Para ella, la montaña no era un obstáculo, sino un camino que conocía desde la infancia. Una de las noches más difíciles la encontró en mitad de una tormenta, luchando contra el viento para llegar a un grupo que, según los rumores, estaba a punto de rendirse al agotamiento. Cuando por fin los encontró, estaban tan débiles que ni siquiera levantaron la cabeza al escuchar sus pasos. María se arrodilló, abrió su bolsa y comenzó el mismo ritual que ya había repetido docenas de veces. Calentó sus manos con su aliento, aplicó toallas húmedas sobre heridas inflamadas y les dio sorbos de vino para aliviar el dolor. En cuestión de minutos, los rostros que antes estaban vacíos comenzaron a mostrar señales de vida. La noticia de aquella enfermera española que desafiaba el clima y el terreno se extendió entre los soldados como un susurro de esperanza. Algunos comenzaron a llamarla la guardiana de la montaña, otros la mujer del milagro. A pesar de las dificultades, María seguía sin perder la calma. Sabía que, aunque no pudiera curarlo todo, cada gesto hacía una diferencia enorme. Los soldados, acostumbrados al ruido de la guerra, se sorprendían de cómo una voz suave podía devolverles el coraje que creían perdido. Era como si, por un instante, el conflicto quedara muy lejos. A veces, la falta de recursos la obligaba a improvisar. Usaba pedazos de ropa como vendas, piedras calientes para combatir la hipotermia y agua hervida en pequeñas ollas para limpiar heridas profundas. Cada solución surgía de la necesidad y su agudo instinto. Los soldados observaban asombrados cómo aquella mujer podía convertir objetos simples en herramientas de supervivencia. Para ellos, su trabajo era casi mágico. Para María era apenas la aplicación del sentido común aprendido de su madre y de las mujeres mayores de la aldea, quienes habían enseñado a generaciones enteras a sobrevivir sin lujo ni tecnología. Los oficiales aliados empezaron a registrar cuidadosamente todo lo que María hacía. No podían entender cómo una mujer sola lograba estabilizar heridos que, según sus manuales médicos, necesitaban equipos avanzados y tratamientos complejos. Sin embargo, lo que ella hacía funcionaba. Las infecciones disminuían, las fiebres se controlaban y los soldados recuperaban fuerzas. Cada día que lograban sobrevivir era una victoria, y esas victorias se acumulaban gracias al trabajo silencioso de una enfermera que se movía como un rayo de luz entre las sombras de la montaña. El batallón entero comenzó a reorganizarse alrededor de los puntos donde María había atendido a los heridos. Sin plan previo, ella se había convertido en el centro de una red de supervivencia. Los soldados empezaron a ayudarse mutuamente siguiendo sus métodos. Aplicaban compresas, compartían vino para desinfectar y trasladaban a los heridos siguiendo sus indicaciones. Así, la labor de una sola mujer se multiplicó, creando una estructura improvisada que mantenía con vida a decenas de hombres. Y mientras el amanecer iluminaba las montañas, todos sabían que sin María ningún rescate futuro tendría sentido. Con el paso de los días, María empezó a notar que algunos de los heridos presentaban síntomas graves de infección. Las heridas, expuestas al frío y la humedad, amenazaban con empeorar rápidamente. Ella sabía que no tenía antibióticos ni medicamentos avanzados, pero también sabía que la limpieza y el calor podían marcar la diferencia. Así que organizó pequeños puntos de atención donde hervía agua, lavaba las toallas y limpiaba cuidadosamente cada herida. Los soldados observaban cómo trabajaba sin titubear, como si cada vida fuera una carga que estaba decidida a proteger a toda costa. En una ocasión, María decidió trasladar a un grupo de heridos a un viejo pajar que había encontrado más abajo en la montaña. Era un lugar sencillo, con paredes de piedra y techo de madera, pero ofrecía refugio contra el viento helado. Allí improvisó un centro de recuperación, colocando mantas en el suelo y distribuyendo a los hombres según la gravedad de sus heridas. El ambiente cálido les devolvió color al rostro y permitió que muchos descansaran por primera vez en días. Aquella pequeña estructura, tan humilde, se convirtió en el corazón silencioso de la supervivencia del batallón. Los soldados comenzaron a colaborar activamente con María. Algunos recolectaban leña, otros transportaban agua desde arroyos cercanos, mientras los que aún tenían fuerzas ayudaban a mover a los compañeros más débiles. Siguiendo instrucciones simples, aprendieron a utilizar las toallas como vendas, a aplicar presión en las hemorragias y a colocar piedras calientes alrededor de los enfermos para mantener el calor. Lo que al principio parecía improvisación se transformó rápidamente en un sistema organizado, guiado por la calma de la enfermera que nunca levantaba la voz. Entre los soldados circulaban historias sobre cómo María había llegado hasta ellos. Algunos decían que un guía local le había señalado el camino, otros creían que la montaña misma la estaba conduciendo. Ninguno conocía la verdad completa, pero todos coincidían en que su presencia era un milagro tangible. Los oficiales que inicialmente dudaban de la efectividad de sus métodos, ahora reconocían que sin ella la moral del batallón habría colapsado.
María se movía entre ellos con pasos firmes, recordándoles que aún había esperanza incluso en los momentos más oscuros. A pesar de su fortaleza exterior, María también enfrentaba momentos de duda. Había noches en que el cansancio la hacía temblar y el miedo intentaba apoderarse de su mente. ¿Y si no lograba salvarlos? ¿Y si las fuerzas enemigas los encontraban? ¿Y si la montaña los atrapaba bajo una tormenta repentina? Pero cada vez que veía a un soldado abrir los ojos después de una noche crítica, recuperaba la energía para continuar. Sabía que rendirse no era una opción, no cuando tantas vidas dependían de su voluntad de seguir adelante. Un día, mientras revisaba a un herido grave, un joven soldado le preguntó de dónde sacaba tanta fuerza. María sonrió y respondió que su madre siempre le había dicho que ayudar a otros era la forma más sencilla de luchar contra el miedo. Esa frase, tan simple, se propagó entre los soldados como un mantra silencioso. Muchos comenzaron a repetirla mientras cargaban a sus compañeros o encendían hogueras bajo la nieve. La montaña seguía siendo peligrosa, pero ahora ellos tenían algo más fuerte que el frío y el cansancio, un propósito compartido. A medida que el batallón recuperaba estabilidad, los oficiales comenzaron a planear una posible evacuación. Sabían que no podían permanecer en la montaña para siempre, pero también entendían que no estaban listos para moverse sin antes asegurar que los más débiles pudieran soportar el viaje. María, consciente de la situación, intensificó sus esfuerzos para fortalecer a los heridos. Revisaba cada vendaje, controlaba la fiebre y organizaba turnos de descanso. Cada mejora, por pequeña que fuera, era un paso más hacia la posibilidad de sobrevivir al trayecto final hacia un lugar seguro. Mientras los oficiales analizaban rutas posibles para evacuar al batallón, la montaña seguía mostrando su carácter impredecible. Una mañana, una densa niebla descendió sobre el valle, reduciendo la visibilidad a pocos metros. Los soldados se inquietaron, temiendo que aquella oscuridad húmeda fuera el presagio de una tormenta mayor. Pero María les pidió calma. Conocía bien esos cambios repentinos y sabía que la niebla, aunque intimidante, también podía servir como un manto protector. Aprovecharon ese momento para reorganizar suministros, reforzar vendajes y preparar a los heridos para el viaje que tarde o temprano tendrían que emprender. Ese mismo día, un oficial aliado se acercó a María para informarle que habían recibido señales de que las fuerzas enemigas estaban patrullando más cerca de lo esperado. Aquella noticia encendió las alarmas. El batallón aún estaba demasiado débil para enfrentarse a un combate directo. La única opción era moverse rápido y en silencio. María comprendió el peligro, pero también sabía que apresurar a los heridos podría significar sacrificarlos. Después de un largo silencio, aseguró que haría todo lo posible para que estuvieran listos. Su determinación impresionó al oficial, quien empezó a verla no solo como una enfermera, sino como una líder esencial. Esa noche, mientras revisaba a un soldado con fiebre persistente, María escuchó los susurros del viento filtrándose por las grietas del pajar. Sabía que la montaña estaba cambiando otra vez. Tal vez llovería, tal vez nevaría, tal vez la tormenta sería leve o tal vez los atraparía sin aviso, pero no podía permitir que el miedo guiara sus decisiones. Comenzó a organizar un plan propio, dividir a los heridos en grupos según su estado, asignar a soldados más fuertes como apoyo y establecer puntos de descanso a lo largo del camino. Cada detalle contaba si querían sobrevivir. Al amanecer, compartió sus ideas con los oficiales, quienes quedaron sorprendidos por su claridad. Ella había estudiado el terreno desde niña, había visto cómo las familias se desplazaban por senderos seguros y sabía dónde la montaña podía traicionar a los viajeros. Su plan combinaba rutas menos visibles, zonas de sombra y lugares donde podían detenerse sin ser detectados. Los oficiales, normalmente reservados, aceptaron sus sugerencias sin dudar. Sabían que ella conocía la montaña de una manera que ningún mapa podía explicar. Era como si la cordillera hablara a través de ella. Mientras preparaban la evacuación, muchos soldados comenzaron a recuperar un sentido de propósito. Ya no eran un grupo disperso y desesperado, sino una unidad que seguía el ritmo que María marcaba con su calma inquebrantable. Algunos incluso afirmaban que si ella decía que sobrevivirían, entonces lo harían. Esa confianza renovada era tan vital como cualquier medicamento. Los hombres se movían con más energía, limpiaban el refugio, reforzaban mochilas improvisadas y revisaban el estado de sus compañeros. Era evidente que la enfermera había cambiado no solo su salud, sino su espíritu. Una tarde, María reunió a varios soldados para enseñarles técnicas básicas que su madre le había transmitido: cómo envolver una herida sin cortar la circulación, cómo mantener caliente a un compañero sin fuego visible, y cómo hidratar a alguien que no podía tragar bien. Estas simples lecciones se propagaron rápidamente, creando un sistema de apoyo que antes no existía.
Los soldados se sentían útiles otra vez, capaces de ayudar y colaborar. Esa nueva sensación de responsabilidad compartida reforzaba la cohesión del grupo mientras se aproximaba el difícil día de la partida. A pesar de los avances, María sabía que aún había riesgo. Algunos hombres seguían en estado crítico y cada movimiento podría empeorar sus heridas. Pero la alternativa, quedarse en la montaña esperando ser descubiertos, era aún más peligrosa. Así, mientras el sol se ocultaba detrás de las cumbres, María hizo una última ronda, revisando vendajes, tocando frentes y susurrando palabras tranquilas. Era consciente de que la jornada siguiente marcaría el destino del batallón. Sin embargo, su mirada permanecía firme. Sabía que, aunque no tuviera medicinas modernas, tenía algo igual de poderoso: la convicción de que ningún hombre moriría mientras ella pudiera luchar por su vida. El día de la evacuación amaneció con un cielo gris que presagiaba lluvia, pero también ofrecía una ventaja. La luz tenue facilitaba el movimiento sin atraer miradas indeseadas. María despertó antes que todos, hervió agua y preparó toallas calientes, asegurándose de que cada herido tuviera el vendaje seco y firme antes de partir. Algunos soldados apenas podían levantarse, pero ella los animaba con palabras suaves y una determinación que parecía contagiosa. A su alrededor, los hombres respiraban hondo, conscientes de que aquel sería un día decisivo para su supervivencia. Los oficiales organizaron la columna siguiendo el plan que María había trazado. Los heridos más graves irían al centro, custodiados por los soldados más fuertes. Los que podían caminar, aunque lentamente, formarían los bordes exteriores. María insistió en que nadie debía quedar solo, porque la montaña siempre encontraba formas de poner a prueba incluso al más preparado. Antes de comenzar a descender, hizo una última revisión, tocando hombros y frentes, repitiendo que cada uno debía avanzar a su propio ritmo. Sus palabras generaron un silencio respetuoso, como si todos entendieran que estaban a punto de desafiar a la naturaleza y al destino. La marcha inició con pasos lentos, casi imperceptibles, mientras la niebla se deslizaba entre los árboles. El sonido de las botas sobre la hojarasca húmeda se mezclaba con murmullos temerosos y respiraciones agitadas. María caminaba en medio del grupo, moviéndose de un soldado a otro para verificar que nadie empeorara. Su presencia constante daba sensación de estabilidad, como si fuera un faro en la oscuridad. A pesar del cansancio acumulado, mantenía un ritmo firme, recordándoles que la clave del viaje era la constancia, no la velocidad. A mediodía, la lluvia comenzó a caer, fina al principio, luego más intensa. Los soldados se cubrieron como pudieron, mientras el terreno se volvía más resbaladizo. Un herido tropezó y cayó, provocando un pequeño caos en la columna. Antes de que los oficiales reaccionaran, María ya estaba a su lado. Comprobó que no tuviera fracturas, ajustó su vendaje y le dio un sorbo de vino para calmar el dolor. Luego pidió a 2 compañeros que lo apoyaran. Ese breve incidente confirmó lo que todos intuían. Sin ella, la evacuación hubiera sido imposible de sostener. La ruta que habían elegido los llevó por un sendero estrecho en la ladera, donde un descuido podía significar una caída fatal. María se adelantó para inspeccionar el terreno antes de permitir que los heridos continuaran. Era un gesto arriesgado, pero necesario. Con cuidado marcó las zonas más seguras y dio instrucciones claras para avanzar uno por uno, apoyándose en las paredes rocosas. A pesar del peligro, los soldados obedecían sin dudar. Confiaban plenamente en su guía, sabiendo que conocía la montaña mejor que cualquiera de ellos. Cuando el grupo llegó a un pequeño claro protegido por árboles, decidieron detenerse para recuperar fuerzas. Los hombres exhaustos se dejaron caer sobre la tierra húmeda, algunos temblando por el frío y el esfuerzo. María, sin descansar, revisó a los más débiles, distribuyó agua y colocó piedras calientes sobre los peores casos. El ambiente, aunque tenso, mantenía un hilo de esperanza. Los soldados empezaban a creer que realmente podrían alcanzar un lugar seguro si continuaban trabajando juntos como hasta ahora. La confianza era la energía que los sostenía en aquel momento crítico. Antes de reanudar la marcha, los oficiales reunieron a María para agradecerle su labor. Sin su guía, la columna se habría fragmentado y muchos habrían quedado atrás. Pero ella rechazó el reconocimiento, insistiendo en que aún no habían superado lo peor. Con la lluvia cesando y la niebla levantándose, sabían que el camino siguiente sería más visible, pero también más peligroso. Los enemigos podrían detectar su movimiento. María respiró hondo, ajustó su capa y les pidió que confiaran. Si habían llegado hasta allí, podían llegar mucho más lejos. Y con esa convicción, se prepararon para continuar la travesía. La columna retomó la marcha con pasos cautelosos, mientras el cielo mostraba breves destellos de claridad entre las nubes grises. El terreno comenzaba a descender.
pero eso no significaba que el camino fuera más fácil. El suelo estaba empapado y cada paso podía convertirse en un desliz resbaladizo. María se movía de un extremo al otro del grupo, asegurándose de que los heridos no perdieran el ritmo ni la estabilidad. Aunque el cansancio era evidente en su rostro, su voz seguía transmitiendo calma, como si cada palabra tuviera el poder de sostener a los hombres cuando sus fuerzas flaqueaban. A mitad de la tarde, el grupo llegó a un cruce donde dos caminos se abrían entre los árboles. Los oficiales discutieron cuál ruta ofrecía más seguridad, pero la decisión recayó una vez más en María. Ella observó ambos senderos con detenimiento, respiró profundo y señaló el que descendía hacia un barranco estrecho. Explicó que aquel paso, aunque más difícil, ofrecía cobertura natural y los mantendría fuera de la vista de cualquier patrulla enemiga. Los oficiales aceptaron sin cuestionar, conscientes de que el instinto de la enfermera era más confiable que cualquier mapa militar. El trayecto por el barranco fue lento y desafiante. Rocas sueltas, raíces ocultas y pequeñas corrientes de agua complicaban cada avance. Algunos soldados resbalaban, otros tenían que detenerse para recuperar el aliento. María, a pesar del esfuerzo, se mantenía alerta. En un momento escuchó un ruido extraño, un crujido que provenía de la ladera superior. Ordenó a todos detenerse. Un segundo después, una pequeña avalancha de piedras cayó donde el grupo habría estado si hubieran seguido caminando. Los soldados la miraron con asombro. Una vez más, su intuición había evitado una tragedia. Más adelante, cuando el barranco se abrió hacia un pequeño valle, los hombres comenzaron a sentir un alivio tenue. El terreno era más estable y un arroyo cercano ofrecía agua limpia. Los soldados se acercaron a beber, pero María se interpuso con suavidad. Les explicó que debían hacerlo poco a poco para evitar mareos o malestar. Luego llenó varios recipientes y distribuyó el agua cuidadosamente entre los más débiles. A pesar del hambre y la fatiga, seguía imponiendo disciplina, sabiendo que incluso una pequeña imprudencia podía poner en riesgo la vida de muchos. Con el paso de las horas, la luz del día comenzó a desvanecerse y el grupo tuvo que buscar un lugar seguro donde descansar. María señaló una formación rocosa que ofrecía protección natural y pidió que los heridos fueran colocados en el centro, rodeados por los soldados más fuertes, mientras los hombres preparaban mantas y encendían brasas mínimas para mantener el calor sin llamar la atención. Ella volvió a recorrer el campamento improvisado. Revisó pulsos, ajustó vendajes y dio sorbos de vino a quienes sufrían más dolor. Cada gesto suyo mantenía la esperanza encendida entre los hombres. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente contra las rocas, los soldados hablaron en voz baja sobre lo que habían vivido. Algunos confesaron que, al inicio, no creían que una sola mujer pudiera guiarlos por una montaña tan peligrosa. Ahora, sin embargo, la veían como la fuerza que los mantenía unidos. Los oficiales, escuchando desde la distancia, compartían la misma opinión. La enfermera no solo había salvado vidas con toallas y vino, había reconstruido la moral de todo un batallón. María, ajena a esas conversaciones, continuaba trabajando en silencio, sin imaginar cuánto dependían de ella. Cuando finalmente se permitió descansar unos minutos, se sentó sobre una roca y observó el cielo oscuro. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer y que el peligro seguía acechando, pero también sabía que habían superado los peores tramos de la montaña. Cerró los ojos y murmuró una oración, no por ella, sino por los hombres que confiaban en sus manos. Aquel momento de calma fue breve, pero suficiente para renovar su determinación. Al amanecer, continuarían la travesía, y ella estaría lista una vez más para guiarlos hacia la salvación. Cuando el sol comenzó a iluminar tenuemente el campamento improvisado, María ya estaba de pie, organizando los preparativos para reanudar la marcha. Los soldados se incorporaron con esfuerzo, algunos sujetándose entre ellos para no caer. A pesar del cansancio extremo, la atmósfera estaba impregnada de una nueva energía. Habían sobrevivido una noche más, y eso, en aquel contexto, era un triunfo. María caminaba entre ellos, ofreciendo palabras suaves, ajustando mantas y asegurándose de que los heridos más graves estuvieran lo suficientemente estables para continuar. El camino descendente comenzó de manera más amable, pero pronto volvió a complicarse. La montaña, aunque menos hostil que días atrás, seguía recordando que no era un terreno para confiados. En varias ocasiones, los soldados tuvieron que detenerse para que los heridos descansaran. María aprovechaba esos momentos para evaluar el estado general del grupo. Se mostró especialmente atenta a quienes presentaban signos de fiebre o debilidad repentina, consciente de que una recaída en ese punto podría significar el final para ellos. Su dedicación incesante daba seguridad, incluso cuando la incertidumbre acechaba. A media mañana, un sonido lejano tensó al batallón entero. Parecía un eco metálico, quizás una patrulla enemiga.
Los oficiales ordenaron silencio absoluto. Los hombres contuvieron la respiración mientras María se acercaba a un herido que había comenzado a temblar por el miedo. Ella colocó una mano en su hombro y murmuró que todo estaba bajo control. Afortunadamente, el ruido se desvaneció sin acercarse. Pero aquel instante recordó a todos que no solo luchaban contra la montaña, sino también contra la posibilidad constante de ser descubiertos. El peligro seguía presente en cada paso. El avance continuó hacia un bosque espeso que ofrecía cobertura natural. Allí, las sombras protectoras de los árboles permitieron al grupo moverse con mayor confianza. María, familiarizada con aquel tipo de terreno, indicó rutas más firmes y advirtió sobre raíces ocultas. Su guía evitó múltiples caídas y torceduras, lo que podría haber sido fatal para los más debilitados. Los oficiales comenzaron a notar que cada decisión que ella tomaba ahorraba esfuerzo, tiempo y sobre todo vidas. Aunque no portaba insignias militares, su autoridad silenciosa era incuestionable. Después de varias horas de marcha, alcanzaron un valle estrecho donde el terreno se volvía más suave. La vista del paisaje abierto dio un alivio emocional inmediato. Parecía que, por fin, estaban saliendo del laberinto rocoso que los había atrapado durante días. Allí, María indicó que hicieran una pausa prolongada. Aprovechó para limpiar heridas, cambiar vendajes y distribuir el poco vino que quedaba, utilizándolo con criterio para quienes más lo necesitaban. Cada acción suya tenía el mismo propósito: prepararlos para el tramo final hacia la seguridad. Durante esa pausa, un joven soldado se acercó a María con un gesto de profunda gratitud. Le confesó que, antes de conocerla, había perdido por completo la esperanza de sobrevivir. Ahora, en cambio, estaba convencido de que podrían lograrlo. María sonrió, aunque sus ojos revelaban el agotamiento acumulado. No buscaba reconocimiento, pero escuchar aquellas palabras le dio fuerzas. Ella sabía que el verdadero desafío no era físico, sino emocional. Mantener la moral alta podía salvar tantas vidas como un vendaje bien colocado. Al reanudar la marcha, todos notaron que el ambiente había cambiado. La montaña ya no se sentía como un enemigo invencible, sino como un obstáculo que estaban logrando superar juntos. Cada paso parecía más firme, más seguro, como si el camino finalmente se estuviera abriendo ante ellos. María caminaba al frente, guiando al grupo con la misma determinación que desde el primer día. Quedaba poco para alcanzar territorio seguro, pero aún faltaban pruebas por superar. Y aunque el cansancio amenazaba con derrumbarla, ella sabía que su labor no terminaría hasta poner al último soldado a salvo. A medida que avanzaban por el último tramo del valle, una luz tenue comenzó a filtrarse entre las nubes, iluminando un pequeño sendero que descendía hacia una zona más abierta. Los oficiales reconocieron el paisaje. Estaban a solo unas horas de alcanzar un punto donde podrían contactar con tropas aliadas. La noticia se propagó en susurros emocionados entre los soldados. María, sin embargo, mantuvo la calma. Sabía que la alegría prematura podía distraerlos del peligro aún presente. Insistió en que avanzaran con la misma cautela que habían mostrado desde el inicio. El terreno se volvió más sencillo de recorrer, y el grupo ganó velocidad. Los heridos, que aún podían caminar, lo hacían con renovado entusiasmo, apoyándose en compañeros y en bastones improvisados. Los más graves eran transportados con sumo cuidado, utilizando mantas convertidas en camillas. María supervisaba cada movimiento, controlando que nadie empujara más allá de sus límites. A pesar de su propio agotamiento, seguía transmitiendo serenidad. Se había convertido en el centro emocional del batallón, el punto de referencia que todos buscaban en medio de la incertidumbre. Finalmente, alcanzaron una colina desde la cual se divisaba un pequeño puesto avanzado aliado. Algunos soldados comenzaron a llorar, otros levantaron los brazos al cielo. Era el primer signo tangible de salvación después de días atrapados en la montaña. Pero María no permitió que la emoción los precipitara. Ordenó que avanzaran lentamente, evitando exponer a los heridos a movimientos bruscos. Los oficiales transmitieron sus instrucciones sin cuestionar. En ese momento, todos comprendían que ella no solo los había guiado, sino también disciplinado para sobrevivir. Cuando el batallón llegó al puesto avanzado, los soldados aliados quedaron atónitos. No podían creer que un grupo tan debilitado hubiera logrado atravesar la cordillera en esas condiciones. Menos aún podían imaginar que la clave de su supervivencia había sido una enfermera española armada únicamente con vino, toallas y determinación. Los médicos presentes se apresuraron a atender a los heridos, pero muchos de ellos ya estaban estabilizados gracias al trabajo previo de María. La sorpresa se mezcló con admiración mientras los oficiales relataban su hazaña.
Mientras los soldados eran trasladados a zonas más seguras, varios se despidieron de María con abrazos y palabras de agradecimiento. Algunos le entregaron pequeñas insignias, cartas o medallas improvisadas como muestra de respeto. Ella aceptaba los gestos con humildad, asegurando que solo había cumplido con lo que cualquier persona debería hacer. Sin embargo, para aquellos hombres, su ayuda había sido mucho más que un deber. Había significado la diferencia entre la vida y la muerte en una montaña que se tragaba sin piedad a los desprevenidos. Los oficiales aliados solicitaron registrar oficialmente su contribución, pero María rechazó aparecer en documentos militares. No buscaba honores ni reconocimiento público. Su deseo era volver a su aldea, recuperar la tranquilidad y continuar ayudando a quienes la necesitaran. Dejó el puesto avanzado de la misma manera en que había llegado. En silencio, caminando entre árboles, con la serenidad de quien entiende que el verdadero valor no necesita testigos. El batallón la observó alejarse con un respeto que no se expresaba en palabras, sino en la gratitud profunda que llevaban grabada. Con el tiempo, la historia de la enfermera española que salvó a un batallón entero se convirtió en un relato contado en voz baja entre veteranos. No era un mito, pero tampoco una historia común. Era la prueba de que el coraje puede nacer en los lugares más inesperados y de que a veces los actos más simples, una toalla limpia, un sorbo de vino y una oración, pueden sostener a hombres al borde del abismo. María regresó a su vida sin imaginar la magnitud de lo que había hecho. Pero para aquellos que sobrevivieron gracias a ella, su nombre quedó ligado para siempre a la esperanza que encontraron en las montañas.